Muy buenas, soy Héctor Jiménez, psicólogo de la salud y profesional formado en prevención del suicidio. El vídeo de hoy lo quería dedicar a hablar sobre prevención del suicidio en jóvenes. Básicamente vamos a tratar algunos conceptos muy sencillos y básicos sobre el suicidio y sobre cómo prevenirlo, y vamos a dar unas pequeñas pautas para poder iniciar y mantener una conversación con una persona que está intentando quitarse la vida sin tener formación profesional ni específica. ¿Vale? Antes de nada, me gustaría presentaros el índice, que van a ser un poco los temas que vamos a tratar durante el vídeo, ¿vale? Lo dejo por aquí y sin más, pues comenzamos. ¿Vale? A lo largo de toda la historia de la humanidad, los seres humanos hemos ejercido el derecho de nosotros mismos, el derecho de la vida y la muerte. ¿Vale? A nivel cultural, desde la antigua Grecia, por ejemplo, ya se hablaba del suicidio, ¿no? Y se caracterizaba de formas muy distintas y muy concretas, ¿no? Existiendo siempre ese dualismo, ¿no? Entre los que los consideraban, como Séneca, por ejemplo, en Roma, el máximo exponente de la libertad humana, que es tu derecho a acabar con ella, como los códigos penales griegos y romanos que penaban a aquellas personas que se suicidaban y les privaban de sus riquezas que no pueden ser heredadas, ¿no? Y tenían que ser enterrados en zonas aparte, ¿no? Esto fue avanzando durante la Edad Media, se penalizó, apenas se hablaba de ello y incluso a nivel de religión católica era algo que constituía un pecado muy importante y te impedía acceder al cielo, ¿no? Luego después, durante el romanticismo, pues se habló mucho de ello, ¿no? Máximo exponente de esto, pues tenemos a Romeo y Julieta, ¿no? Ese suicidio por amor. O luego tenemos a autores como Goethe, ¿no? Con sus desventuras del joven Werther, que también hablan sobre ese suicidio, ¿no? También vamos a darnos cuenta de que entre Oriente y Occidente existen diferencias sustanciales, ¿vale? En Occidente, el suicidio se plantea como la vía de escape a todos los problemas que tenemos, y en cambio, en Oriente, el suicidio se plantea como una forma de recuperar y de restituir el honor de nuestra familia, ¿no? De hecho, las culturas asiáticas tienen el seppuku, ¿no? Que era la muerte honorable, consistía en apuñalarse en el pecho y deslizar el cuchillo hasta causar la muerte, para lo cual deben estar sentados de una forma honorable y evitar que su cuerpo cayese de formas, por así decirlo, desagradables, ¿no? Porque eso hacía que manteniesen el honor y restituía el honor a su clan, ¿no? Actualmente se sigue haciendo el suicidio por honor, por ejemplo, cuando tu familia tiene muchas deudas, pues una forma de saldar esas deudas y que esas deudas mueran contigo es este tipo de suicidio, ¿no? Son diferencias culturales que son significativas, ¿no? En la actualidad, el suicidio sigue siendo la principal causa de muerte no natural en España, ¿vale? Eh, Contabilizando con los años que tenemos actualmente, que estamos en 2022, con los datos de 2021, ya se ha constituido por segundo año consecutivo como primera causa de muerte no natural, ¿vale? Y según los datos del INE, que aquí hablamos en la presentación de casi 10 muertes, cuando se hizo el PowerPoint, los datos actuales indican que estamos ya en 11 muertes al día, ¿vale? Vamos a trabajar con 10 porque a nivel de cálculo es mucho más sencillo, pero supondría una persona más al día, unos 365 más al año, y bueno, sería ir escalando ese dato, ¿vale? El reconocimiento a nivel social y familiar del suicidio nos cuesta mucho, ¿vale? Siempre vamos a hablar pues, de accidentes, o vamos a rehuir hablarlo porque a nivel cultural está todavía bastante penalizado, ¿no? A nivel social y se intenta no hablar de ello, ¿vale? No existe a nivel nacional una estrategia de prevención del suicidio, sino que algunas comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, cuenta con una estrategia para la prevención del suicidio propia de Castilla-La Mancha. La nuestra es del año 2019, ¿vale? Y coordina todos los recursos de la zona sanitaria de Castilla-La Mancha, de SESCAM, ¿vale? Para la prevención del suicidio. Entonces, lo que se pretende es reducir el tabú que tiene el hablar sobre el suicidio y potenciar todos los beneficios que tiene a nivel preventivo hablar sobre el suicidio, ¿no? Y cómo esto previene realmente el suicidio. Cada 40 segundos en el mundo se suicida una persona, ¿no? Imaginaos, desde que hemos empezado la presentación, pues ya han fallecido un montón de personas a lo largo del mundo.
Y luego tenemos el dato de nuestro país de 10 personas al día, que os comentaba que actualmente, con los datos del año pasado, son 11 personas al día, ha aumentado de forma considerable, pero bueno, vamos a trabajar con estas 10 personas, ¿vale? 10 personas al día supone el doble que por accidentes de tráfico, 2 veces más que por homicidios y entre 60 a 80 veces más que por violencia de género. Fijaos cómo cosas tan importantes, ¿no? Y que existen planes nacionales, ¿no? Pues de prevención de accidentes de tráfico, por supuesto, de prevención de violencia y de homicidios, y un plan integral de violencia de género, ¿no? Y contra el suicidio no existe un plan integral, nos da una visión de lo invisibilizado que está el tema. Teniendo en cuenta estos datos, desde que empezó el siglo, o sea, en los años 2000, en nuestro país se han suicidado en torno a 70.000 personas, ¿vale? Imaginaos, una cantidad considerable de personas. Y si esto os parece escalofriante, seguimos con los datos. Porque por cada persona que se suicida, de esas 10 al día que hablábamos, 20 personas intentan suicidarse por cada suicidio de esos que comentamos que se consumaba, ¿no? O sea, por cada uno que se suicida, 20 personas lo intentan y no lo consiguen. Y por cada suicidio o intento de suicidio, unas 7 personas de media sufren las consecuencias, ¿no? Son los que llamamos supervivientes. Los supervivientes son las personas que no consiguen suicidarse y también todo el entorno familiar y social que tiene que vivir el resto de su vida con ese suicidio. Veremos a continuación cómo haber sufrido en tu familia un suicidio es uno de esos factores de riesgo que te predispone, pero bueno, no adelantamos acontecimientos. Atendiendo a los datos que nos cuenta la OMS, define el suicidio como el acto deliberado de quitarse la vida. Lo considera una práctica humana universal y que se da en todas las épocas, países y culturas y sociedades. Un poco lo comentamos al principio. Según el DCS, consiste en el acto de matarse uno mismo, ¿no? Y luego, atendiendo a las formas en que se ejecuta, podríamos de clasificarlo en estilos duros y violentos, como por ejemplo el ahorcamiento, el uso de armas de fuego, objetos de armas cortas, etc., el salto desde alturas, o los estilos blandos o más suaves, como las intoxicaciones por fármacos, ahogamientos, etc., ¿vale? Continuamos. Así que, en definitiva, podemos resumir el suicidio como el acto por el cual un ser humano decide ponerle fin a su vida y vista como una decisión límite que se toma ante una situación que consiste en la confluencia de un cúmulo de problemas ante los cuales la persona no encuentra más salida que el acabar con su vida, ¿no? Incluso aunque esa persona cuente con apoyo social, familiar y esté teniendo la terapia, si el problema es tan inmenso, puede tomar esta determinación. ¿Vale? Hablamos de conducta suicida para referirnos a toda acción intencionada mediante la cual un individuo busca producirse daño físico a sí mismo o incluso la muerte, ¿vale? Es un término amplio que incluye desde el propio pensamiento más leve de acabar con nuestra propia vida, ¿vale? Hasta una planificación mucho más específica del método, el momento, el día, los tiempos, las precauciones a tomar, etcétera, así como el intento de suicidio y el propio suicidio consumado como tal, ¿vale? Vemos que la conducta suicida implica desde la ideación más leve hasta la consumación del acto, en resumen. Ahora definiríamos la conducta autolítica como el gesto mediante el cual un individuo se produce una lesión a sí mismo con independencia de la letalidad del propio método y del conocimiento real de si la intención de esto deriva en el fallecimiento o no de la persona, ¿no? Básicamente consiste en hacerse daño uno mismo con independencia de las consecuencias que suele tener en nosotros, ¿no? Generalmente simplemente se busca hacerse daño, pero también una conducta suicida puede considerarse una conducta autolítica, ¿vale? Pero no todas las conductas autolíticas se consideran conductas suicidas. Lo veremos a continuación. Ahora vamos a distinguir entre dos conceptos que se parecen bastante,
en cuanto a planteamiento, pero cambia sobre todo el fondo y lo que habría que abordar a nivel terapéutico, ¿vale? El intento de suicidio se define como un ensayo o como una prueba fracasada de matarse a uno mismo, ¿vale? Incluye los actos autolesivos que comentamos antes, independientemente de si la intención sea morirnos o provocar lesiones graves, ¿no? Y básicamente se puede definir como el intento frustrado de acabar con la vida. El intento de suicidio se distingue del parasuicidio en la finalidad que busca, ¿no? Desde con el intento de suicidio lo que buscaríamos sería acabar con nuestra vida, ¿no? Como vía de escape a nuestros problemas. En cambio, el parasuicidio, lo que intenta la persona con su conducta, con autoinfligirse daño, es provocar algún tipo de presión en su medio social, ¿no? En su ambiente. Por ejemplo, una persona que su pareja le va a dejar, ¿no? Y que la amenaza esta, que si no sigue con él o con ella, pues que va a acabar con su vida, ¿no? Entonces utiliza esas conductas lesivas como forma de manipulación para con la otra persona, ¿no? Como vemos, el trasfondo que existe en uno y en otro es distinto, ¿no? En uno existe un problema para afrontar todos los problemas de la vida, valga la redundancia, ¿no? Tenemos una gran bola con un montón de problemas que tenemos que ir desmadejando para poder gestionar y no sabemos cómo hacerlo. Y en el caso del parasuicidio, pues presentaríamos una incapacidad para gestionar las emociones con unos recursos muy, muy básicos a nivel socioemocional, mediante los cuales nos autoinfligimos daño para manipular a la otra persona. A continuación vamos a detallar las fases del intento de suicidio, ¿no? El intento de suicidio me gusta representarlo como una escalera, aunque si más que una escalera supondría una rampa, porque no existen unos peldaños diferenciados. Si bien aquí lo hemos diferenciado en peldaños, pero sí que es verdad que existe una cierta permeabilidad entre las distintas fases, ¿vale? Comenzaríamos una fase inicial que denominamos ideación suicida, ¿no? Que es simplemente considerar el hecho de suicidarnos, ¿no? Puede variar entre pensamientos del tipo, pues podría morirme, o si me muriese no pasaría nada, o qué ganas tengo de morirme para descansar, ¿no? A pensamientos ya un poco más elaborados, ¿no? Del tipo de, ¿y si me mato? ¿Y si acabo con mi vida? Dejaría de sufrir, ¿no? Son ya unos procesos más elaborados, ¿no? Pues fluctúa entre esos extremos. Después nos encontraríamos ya con la fase de duda, ¿no? Que es en la cual la persona transita entre ese pensamiento vago de suicidarse y la posibilidad de realmente llevarlo a cabo, ¿no? Por eso os decía que son fases propiamente dichas, pero que son bastante permeables unas y otras, por lo cual los límites son bastante difusos y no necesariamente tienen que darse todas, ¿vale? Eso también es importante y a tener en cuenta, ¿vale? Después tendríamos la fase de decisión, ¿no? En cual la persona ya se arma de valor o toma la decisión firme de acabar con su vida y de matarse, ¿no? Y entonces empieza ya la planificación de la forma en que lo va a hacer, ¿no? Después tendríamos el intento de suicidio, ¿no? Que comentábamos antes, que es básicamente lo que decíamos antes, es ese intento fallido de acabar con nuestra vida, ¿no? Que si conseguimos llevarlo a cabo, pues hablaremos de un suicidio consumado, ¿no? Cuando acabamos con nuestra vida. Como veis, son procesos muy complejos que si vemos a nivel global, cada uno de ellos es muy potente, pero si os dais cuenta, la transición entre una fase y la anterior es mucho más leve que la transición total, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a comprender cómo una persona puede transitar desde un pensamiento de ojalá me muera a llevar a cabo el acabar con su vida, ¿no? Como esta escalera, como esta rampa nos lleva a ese proceso. Por último, en el suicidio es algo que no se puede prevenir, por así decirlo, pero sí que se puede detectar, ¿no? Sí que existen una serie de perfiles de riesgo que nos pueden indicar pues, que una persona tiene más factores, más posibilidades de suicidarse, ¿no?
Entonces aquí hablamos del perfil de alto riesgo suicida. Algunos de estos datos, o sea, son datos individuales que al irse sumando unos a otros, pues nos generan una mayor posibilidad de suicidarse, ¿no? El perfil principal de alto riesgo es un hombre que presente depresión clínica o algún trastorno psiquiátrico mayor, tipo esquizofrenia o depresión, o ambos juntos inclusive, con una edad superior a los 40-45 años, y si bien se da mucho mayor incidencia en las personas mayores de 65 años. Separado, divorciado o viudo, es decir, que viva solo o tenga un factor de riesgo por soledad, y que se encuentre desempleado o jubilado. Y a eso también deberíamos sumarle, por ejemplo, que existiese cualquier tipo de enfermedad crónica o alguna enfermedad crónica que fuese a acabar con el final de la vida, ¿no? Patologías tipo degenerativas o enfermedades como los cánceres o tumoraciones, etcétera, ¿vale? También hay que tener en cuenta si existe patología previa grave, como comentábamos antes, ¿no? Trastornos de la personalidad, si existen tentativas previas de suicidio. Eso también añade lo que comentábamos antes, ¿no? Más allá de las tentativas propias individuales, si existen antecedentes familiares de suicidio, ¿no? Porque ha sido superviviente de un suicidio de un familiar, ¿no? Ya sea de la familia reducida o de la familia amplia, nos predispone a eso, ¿no? Porque sienta como un antecedente cultural de eso como una forma de escapar, ¿vale? Después tendríamos la existencia de realización de deseos de muerte, ¿no? Y la presencia de alcoholismo o de consumo de otras drogas de abuso que impliquen una pérdida significativa o reciente, corte. También tendríamos la realización de los deseos de muerte y el inicio de patrones de consumo como alcoholismo, consumo de drogas, como forma de afrontar una pérdida significativa reciente, ¿no? Puede ser la pérdida de un familiar, la pérdida de la pareja, o no eso, la pérdida del empleo, la pérdida del domicilio, cualquier tipo de situación que pueda suponer un duelo, ya sea por una persona o por algo importante para la persona, ¿no? Y que también existan procesos de depresión. También se tener en cuenta que exista falta de soporte psicosocial y también que haya aislamiento, ¿no? Y por último, pues la presencia de trastornos confusionales tipo delirium o alteraciones de tipo psicótico. Vamos a hablar ahora sobre la situación actual en España, ¿vale? Y en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha, en el año 2017, la tasa se situaba en 7,69 muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes, ¿vale? Este número de suicidios ascendió respecto a 2016, que eran unos 135, ¿no? Estamos de 157 a 135 solamente en nuestra comunidad autónoma. Tenemos suerte, entre comillas, de no ser una de las comunidades con mayor incidencia, aunque luego cuando veamos los gráficos veremos que somos una de esas comunidades autónomas en riesgo entre amarillo y naranja, ¿no? No tenemos la problemática que tienen las comunidades autónomas del norte, ¿no? Como Asturias, Cantabria, Galicia, que tienen las mayores tasas de suicidio, o en algunas de las islas, que luego comentaremos, pero sí que tenemos una incidencia alta, principalmente caracterizada por esa España rural vaciada, en el que las personas mayores, como comentábamos, principalmente hombres, viudos o separados mayores de 65 años, viven solos y no encuentran otra salida a sus problemas y su soledad que no sea el suicidio, ¿vale? Los datos que existen son de 2017 porque no existe macroestudio sobre suicidio desarrollado en los últimos años, ¿no? Todo el tema este de pandemia ha complicado mucho el análisis de datos. En cuanto haya un análisis de datos mucho más elaborado, volveré a rehacer el vídeo añadiendo todos estos datos. Si vemos el gráfico en España, en el cual se representa a las mujeres en color verde y a los hombres en color rojo, podemos ver cómo la incidencia de suicidios consumados, hablamos, es mucho mayor en hombres que en mujeres, ¿no? Este dato es a tener en cuenta. Los hombres se suicidan mucho más que las mujeres, pero las mujeres tienen más tentativas de suicidio que los hombres.
¿Esto a qué se debe? Pues al empleo sobre todo de medios letales, ¿no? Las mujeres sobre todo suelen utilizar medios tóxicos, ¿no? Intoxicación por pastillas, por fármacos, venenos, sustancias estupefacientes, etcétera. Y los hombres suelen utilizar métodos mucho más letales, ¿no? Ahorcamientos, precipitación de alturas, armas de fuego, etcétera, ¿vale? Eso lo comentaremos después. Y a simple vista en el gráfico podemos ver cómo coincidiendo con años concretos, ¿no? Como es con las crisis económicas y sociales, cómo existen pequeños picos o grandes picos en algunos casos puntuales, ¿no? En el caso de 2014, por ejemplo, vemos cómo ese pico se acentúa. En el caso de 2008, lo mismo, coincidiendo con la crisis. Y en el caso de 2004, pues exactamente igual, ¿no? Vemos cómo existen picos y cómo a nivel social el suicidio sí que está influido por la situación inevitablemente económica y social que se vive. En el caso de Castilla-La Mancha, esto que observamos en el gráfico de España se ve de forma mucho más concreta, ¿no? Y situamos perfectamente los picos de suicidio en los años 2014, 2008 y 2004, tal y como comentábamos antes, ¿no? Vale. Muchas veces la gente se pregunta si hablar sobre el suicidio es bueno o malo, ¿no? Y por qué no aparece en los medios de comunicación. Muchas veces cuando hemos acudido o he acudido a medios de comunicación, el suicidio se trata con mucho cuidado y se prefiere no hablar de ello porque no se sabe o no se comprende, ¿no? Entonces, para hablar de esto, existen documentados dos efectos que vamos a comentar a continuación, ¿no? El primero que vamos a comentar es el efecto Werther, ¿no? Que tiene este nombre debido a lo que ya comentaba antes, ¿no? A la obra de Goethe, Las penas del joven Werther, ¿no? En la cual el protagonista se enamora perdidamente de una chica y como no es correspondido, pues se suicida, ¿no? Esta novela, durante el romanticismo, provocó en toda la Europa clásica un montón de suicidios derivados de este efecto copycat, ¿no? Que en homenaje a la obra de Werther, pues recibe el nombre de efecto Werther, ¿no? Eso también se produjo, por ejemplo, con el suicidio de Marilyn Monroe o con el suicidio de Kurt Cobain, ¿no? Que provocan un efecto llamada, podemos llamar, ¿no? Efecto copycat, efecto Werther o efecto llamada, ¿no? Que es cuando una celebridad se le presenta como un ser atormentado, que la única vía de escape que tiene para afrontar esto es el suicidio, ¿no? Y este suicidio se romantiza. Ese es el principal problema de este efecto llamada, ¿no? Es lo que pasaba durante una época en Japón con esas parejas de jóvenes que no podían estar juntos y si iban al bosque conectaban el tubo de escape a una ventanilla y se suicidaban dentro de sus vehículos, ¿no? Que por suerte ya se paró y se redujo. Esto se debe principalmente a, como comentaba antes, a cuando el tratamiento de la información no es adecuado. Pues se hace de forma sensacionalista, de forma amarillista y no se tiene cuidado en la forma en que se expresa, sino que simplemente se busca pues ese sensacionalismo, ese vender historias, ¿no? Que eso es lo problemático. Y en contraposición del efecto Werther, encontramos el efecto Papageno, ¿no? Que recibe su nombre por el personaje de la flauta mágica de Mozart, ¿no? Papageno es un personaje que tiene un montón de problemas y decide suicidarse, ¿no? Pero justamente cuando va a suicidarse, se encuentra con unos niños que hablan con él y le preguntan, y el mero hecho de que le pregunten y el contar cómo se siente, pues le hace replantearse el seguir viviendo, ¿no? Entonces, básicamente lo que plantea el efecto Papageno es eso. Es como el abordaje de la información de manera respetuosa, cuidadosa y empatizando con la persona que quiere suicidarse y cómo el hablar de ello previene estas conductas, ¿no? El que no tengamos miedo en hablar de ello, que o sea, estadísticamente en torno al 30-35% de la población mundial presenta alguna vez en su vida algún tipo de acción suicida, ¿no? Se plantea pues el acabar con su vida. El planteamiento, mientras sea un planteamiento, no va a más, nos indica que algo no va bien. Obviamente, el pensar acabar con nuestra vida no es algo normal, ¿no? Pero que sí que es algo que nos puede ocurrir en un momento puntual
Y pensar no es problemático, lo problemático sería pasar de ese pensamiento a un hecho, ¿no? Entonces, el poder expresarnos, el poder tener a alguien con quien hablar de ello sin ser juzgados, nos puede ayudar a sentirnos mejor y a replantear todos estos problemas, ¿no? Esto es un poco lo que buscamos en los medios de comunicación. Lo que tienen que hacer los medios de comunicación es trabajar desde este punto de vista más respetuoso, cuidadoso, sin dar lugar a los detalles, a los datos escabrosos que no aportan ningún tipo de información, sino simplemente, mira, esta persona ha hecho esto, si tienes problemas, si necesitas ayuda, pide ayuda, podemos ayudarte. Esa es la forma de afrontarlo adecuada. Después tenemos algunas señales de alerta que nos pueden hacer pensar que una persona pues, puede estar pensando en suicidarse o puede estar en riesgo. Voy a mover la cámara un momento, ¿vale? Para que veáis todo por completo y luego lo vamos a situar, ¿vale? Lo más característico suelen ser cambios en la personalidad, ¿no? Pues pasar de sentimientos extremadamente ansiosos o de agitación a un estado aletargado, bastante latente. Sentimientos de estar aprisionado, ¿no? Como que sin esperanzas de que la situación mejore, sin sentirse como eso, como en un túnel del que no podemos salir. El comenzar con actividades autodestructivas, ¿no? Pues a consumir sustancias de forma peligrosa, ¿no? Pues eso que hablamos al principio del alcoholismo, del abuso de sustancias. Empezar con una conducta sexual de riesgo, incluso el asumir más riesgos, ¿no? Por ejemplo, pues lo que sé, conducir bajo el efecto de las drogas o hacer cosas que normalmente no haríamos, ¿no? Y por último, que exista aislamiento, ¿no? El deseo de estar solo y de rehuir y evitar situaciones sociales o actividades sociales. Después tendríamos algunas señales de alerta, ¿no? Que unidas a las anteriores pues nos permiten una visión mucho más generalizada del problema y cómo podemos conceptualizarlo o detectarlo, ¿no? Como por ejemplo esa sensación de desesperanza, de que nada puede mejorar, distanciarse de las personas significativas, ¿no? Pues de la familia más cercana, de los amigos, de los compañeros de trabajo, de los compañeros de las actividades que hacemos cotidianamente, ¿vale? Ese sentimiento de estar atrapado, de no tener alternativas para afrontar esos problemas. Ese sentimiento de que no somos importantes para el resto, de que somos invisibles, de que no importamos. El constante sufrimiento que resulta insoportable, ¿no? Pues una situación de pena, de tristeza, de desilusión, de frustración que nos resulta insoportable, nos resulta súper doloroso y que no podemos gestionar. Sentimientos de soledad, pérdida del sentido de vital, ¿no? De sentir que pues estamos aquí de paso y que no podemos aportar nada ni somos relevantes para nadie. Sentimientos de que somos una carga para los demás, de que el estar totalmente triste, pues que tiramos de los demás y que vamos a hacer que los demás nos abandonen, ¿no? Y que para eso, pues, mejor el quitarnos de en medio y dejar hacer sufrir a los demás. Deseos de dejar de existir, de no despertar, ¿vale? Sentir, como comentamos antes, que no le importamos al resto. Ideas o intento de hacerse daño o morir. Sentirse responsable de todas las cosas malas que nos ocurren, ¿no? Situar la responsabilidad, pues, de aquellas cosas que no dependen de nosotros y responsabilizarnos de ellas como si fuésemos culpables de ellas. Cambios notorios en la forma de ser, en nuestra imagen personal, en hábitos de sueño, en la alimentación, etcétera, ¿vale? Y sobre todo, la presencia de actos de despedida, de cerrar círculos, ¿no? De escribir cartas, de regalar pertenencias, de liquidar deudas. Todas estas cosas nos pueden hacer sospechar de que algo malo puede ocurrir, ¿no? De que existe un pensamiento complicado, ¿no? Como de cerrar todas las cosas, de dejar todos los cabos atados, ¿no? Que se dice, permitiendo la expresión. Entonces, con todo esto que tenemos un poco, vamos a plantear cómo podemos iniciar una conversación con una persona que esté pensando en quitarse la vida, ¿no? Lo más importante y que tenemos que tener en cuenta a la hora de afrontar esta situación es no juzgar, ¿vale? No hace falta que seamos profesionales para poder ayudar a la persona en riesgo, ¿vale? Lo más importante es no juzgar, es escuchar a la otra persona desde el respeto, permitirle que se exprese y a lo mejor simplemente con escuchar es suficiente. Muchas veces no sabemos qué decir y nos sentimos mal por no poder decir nada. No hace falta decir algo.
No vamos a poder ayudar a la persona a lo mejor en ese momento puntual con lo que le podemos decir, pero simplemente el hecho de, oye, te escucho, estoy aquí para lo que necesites, ¿cómo te puedo ayudar? Ya es más que suficiente, más que el decir palabras vacías, porque muchas veces las personas que se encuentran en esa situación no necesitan consejos, no quieren consejos, a lo mejor tienen una decisión ya muy meditada y solo necesitan que les escuches, ¿no? Pues esa escucha, sin juzgarle, sin decirle lo que tienes que hacer, o pero hombre, ¿cómo vas a decir eso? O ya será menos, ¿no? Evitar todo este tipo de juicios. Simplemente escuchar sin prejuicios lo que nos dice la persona ya puede ser la diferencia entre salvar una vida y no. Y a la hora de abordar la situación, lo que vamos a intentar va a ser hablar de la hora, ¿no? Centrarnos en el momento. A lo mejor muchas veces la pregunta de cómo te encuentras es una pregunta enorme, ¿no? Porque van a salir un montón de problemas que son una bola enorme y que puede explotar, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es reducir el momento a muchos puntos. Vamos a preguntar sobre la hora, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora? Que es una pregunta mucho menos abrumadora y que no es tan monumental, ¿no? ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Qué necesitas, ¿vale? Y a partir de eso, pues vamos trabajando con lo que nos vaya diciendo, vamos escuchando y vamos intentando ayudar si podemos. Y si no, simplemente escuchando y ayudamos suficiente. Para ayudar a una persona muchas veces en una única conversación vamos a conseguir el objetivo que queremos, ¿no? Van a hacer falta muchas conversaciones. Y para eso va a hacer falta que nos ganemos la confianza de la otra persona, ¿no? Y esto se hace mostrando esa empatía que hablábamos, esa escucha activa, ese que la otra persona perciba que le estamos escuchando y que comprendemos lo que nos dice. Y la forma que a mí me gusta de generar empatía es que a veces podemos autorrevelar, ¿no? Que se llama psicología, que es contar cosas de nosotros mismos a otra persona. Muchas veces ayuda, ¿no? El que tú le cuentes algo negativo tuyo o algo malo que te ha pasado a ti, genera una empatía, ¿no? Genera una vinculación con otra persona, ¿no? Pues si por ejemplo tú le cuentas, pues mira, yo tuve una época en la que también estoy muy mal y tuve estos pensamientos, pero al hablar con mis amigos, al hablar con mi familia, el apoyarme, el acudir a terapia, pues me ayudó a sentirme mejor y a darme cuenta, o no, o simplemente pues eso, que existen cosas malas y expresar las cosas malas que tú tienes ayuda a generar esa empatía y a que ese vínculo sea mucho más potente. Y de esa forma podemos conseguir mantener mucho más conversaciones con la otra persona. Y bueno, en definitiva, esto sería un poco la pequeña guía sobre prevención del suicidio, ¿vale? Espero que os haya gustado y os haya resultado útil y ya sabéis, cualquier tipo de pregunta, comentario, valoración que tengáis, la podéis dejar abajo en los comentarios y nada, recordad que os podéis suscribir, darle a like y seguimos en las redes sociales, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias y chao.